¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En Venezuela, un fenómeno poco común se ha hecho presente. La economía se ha distanciado del antagonismo político. Anteriormente, el tipo de cambio, la inflación y la escasez, por tomar solo algunos ejemplos, se desbordaban ante el agravamiento del conflicto político. Durante el último trimestre del año 2019 ocurrió lo contrario. A pesar de agravarse la confrontación, la economía experimentó una dinámica inesperada. Los venezolanos en general y los emprendedores en particular han respondido con una mayor iniciativa productiva y comercial, aprovechando la flexibilización de los controles y la promoción de la actividad privada decidida por el gobierno bolivariano, al margen de las hostilidades entre los partidos políticos. Una vez agotado el modelo rentista, los venezolanos están entendiendo que su bienestar y progreso va a depender más de su propia iniciativa que de los favores del Estado. Analistas económicos consultados por Interlaces de manera frecuente coinciden en que desde agosto del año 2018 el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha dado pasos significativos en la ruta de una considerable apertura en la política económica, la eliminación de controles y mayores libertades para los sectores empresariales. La economía no se gobierna por decreto, se regula y se conduce, pero no se controla, porque depende del comportamiento humano y de las leyes económicas. Queramos o no, somos una economía de mercado y debemos aprender a gobernar con el mercado, estableciendo reglas claras que generen confianza y respeto, sustentabilidad y progreso. El papel del Estado en la economía es fundamental. No ha habido desarrollo exitoso que no haya tenido una participación decisiva y estratégica del Estado. Ninguno de esos procesos se ha dejado de la mano única y exclusiva del mercado. Pero también el papel del emprendimiento privado es indispensable, insustituible, ineludible. No hay socialismo sin capitalistas, es decir, sin el desarrollo de las fuerzas productivas no es posible alcanzar el bienestar social y el progreso económico. Para enfrentar el bloqueo financiero y el cerco económico, lograr en alguna medida la estabilidad macroeconómica del país y recuperar el crecimiento, es urgente el establecimiento de espacios de consensos y diálogo con el capital para definir el modelo económico alternativo, postrentista, productivo y diversificado, compartido con toda Venezuela. Es más, frente al fin del ciclo neoliberal, el capital se convierte en un sujeto transformador y necesario para impulsar los cambios sociales que exigen las sociedades modernas. Igualmente, para derrotar la estrategia de desestabilización emocional y neurotización de la población, es crucial la construcción de una cultura del trabajo y del compromiso social, en cuya realización es vital el desarrollo de las culturas corporativas. Estado, capital, poder popular y liderazgo democrático en una poderosa síntesis son las piezas claves del nuevo tablero en el que nos estamos jugando el futuro. Para conversar sobre estos temas he invitado a José Ignacio Guarino, analista financiero y director de Interbono Casa de Bolsa.
¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña José Ignacio Guarino, analista financiero y director de Interbono Casa de Bolsa. Además, uno de mis analistas económicos favoritos. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y qué privilegio. Muchísimas Claro, gracias por el concepto. Te escucho desde hace varios años. Es así. Muy buenos tus análisis, muy equilibrados además. Tratamos. La gente observa cierta reactivación económica. Sí. Las expectativas positivas han crecido significativamente. Sí. 7 de cada 10 venezolanos piensa que este año será mejor que el año 2019, aunque considera que el 2019 fue un año muy malo. Sí. Okay. Se abren restaurantes, edificios, se construyen edificios. La gente observa movimiento. ¿Qué está pasando con la economía venezolana? Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ciertamente hay un movimiento económico. Se podría decir que el mercado efectivamente derrotó el dogma económico que tenía el Ejecutivo. Obligó a lo que hablamos en anteriores programas a que el pragmatismo se aplicara en lo económico y el dogma siguiese en lo político. Muchísimas personas están siendo muy críticas diciendo que hay muchos empresarios que están promoviendo el modelo chino y a tono de sátira o burla. Sí. Sí es cierto que hay una movida económica en Venezuela, pero hay que ser muy cautos, precisos y detallistas con base en la data, de decir cómo es la recuperación económica en Venezuela, porque no es menos cierto que la economía venezolana se ha venido achicando, claro, achicando, y las proyecciones este año no son de que va a crecer. Pero entonces, ¿cómo hay una sensación de que hay una mejoría económica? Empresarios vendiendo acciones. Empresarios que estamos apostando por Venezuela. En el mercado donde yo me muevo y estoy muy emocionado por eso, se dio hace 2 semanas, 3 semanas, una colocación, una oferta pública inicial de acciones, instrumentos de renta variable, que no se hacía hace más de 12 años. Y fue presentada por una empresa licorera, por un empresario privado. Y no es solamente el señor Alberto Folmer, a quien le envío mi saludo respetuoso y de admiración, porque no es solo vender ron, es el proyecto Alcatraz. Yo invito a cada venezolano que critique a este caballero que investigue cómo es el proyecto Alcatraz. No, y la cultura corporativa muy sólida. Cuando visitan la hacienda, uno se da cuenta, exactamente, y no simple y llanamente él, el señor Horacio Bellutini, del Fondo de Valores Inmobiliarios, una compañía por más de 23 años apostando por el mercado de valores en Venezuela. Ellos mismos se denominan... ¿Qué nos dice eso de la clase empresarial? En muchas oportunidades ha sido atacada, sí, subestimada, señalada. Yo creo que el Ejecutivo Nacional, dentro de los aprendizajes que ha tenido y seguirá teniendo, es que no puedes atacar al empresario privado ni generalizar. Donde tú has montado un esquema de controles, se producen distorsiones y hay pseudoempresarios que se benefician de ello. Pero esta empresa que mencionamos hace rato tiene 200 años, 4 generaciones relacionadas por línea de consanguinidad con el libertador Simón Bolívar y con José Félix Rivas. Entonces, si nos vamos a la historia, el Ejecutivo Nacional nunca debería atacar a estos empresarios porque son venezolanos de pura cepa, con mezcla de inmigración, porque la inmigración fue muy importante para Venezuela, sobre todo la europea, que fue con la que se construyó país, se construyó empresa en Venezuela. Y eso no puede renunciarse. El emprendimiento en Venezuela está siendo una válvula de generación de empleo. El venezolano per se no es flojo, es emprendedor. Todos los días emprende. Y resuelve. Y resuelve, porque nada más al levantarte ya estás gastando en una Venezuela que sigue siendo hiperinflacionaria, sí, porque eso no ha desaparecido. El control de cambio, aunque el Ejecutivo, después del apagón, que para mí, muy humildemente, fue un punto de inflexión, un punto de cambio, dejó pasar, dejó ver, etcétera, pero todavía hay una norma
y todavía en un funcionamiento sobre un control de cambio. ¿Qué se ha hecho en función de dinamizar un poco bueno, más la economía? el Ejecutivo, ¿Qué está haciendo el Ejecutivo el Nacional? Ejecutivo Nacional muchos podemos diferir. ¿Y qué le falta por hacer? Le faltan muchas cosas, pero vamos a lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Bueno, ya tiene más o menos un año con el tema de la restricción de liquidez a través del encaje. Y esa medida tiene que flexibilizarla porque esa medida es perniciosa en cuanto a la banca. Y no por ende, es muy interesante lo que ha venido pasando, el tiempo como que coloca todo en su lugar. El señor Didalco Bolívar en una cadena nacional habló delante del presidente Nicolás Maduro del mercado de valores. 2 semanas después el presidente habla públicamente de la, digamos que la aprobación de las normas para la emisión de títulos valores, no títulos de valor, para que el presidente por favor le informen esto. Títulos valores. Un título valor es desde un billete, un pagaré, claro, un cheque, hasta un bono y una acción. Ojalá el presidente de la República nos llamara a muchos de los apasionados por este mercado para que le habláramos de él. ¿Y título valores? Eso es un título valor, un bono y un título de valor. Quizás se equivocó en la semántica, claro, pero en los mercados financieros hay que tener cuidado, porque eso todo se ve. Entonces, el presidente de la República menciona que... Y genera confianza. Confianza y claro, credibilidad, porque él es el primer mandatario nacional. Él tiene que hablar con propiedad. Para eso tiene sus asesores, para eso tiene sus ministros. Aquí tenemos que comenzar a privilegiar a la técnica, sin que eso quiera decir que la ideología que pueda tener cada uno de esos técnicos, porque más allá de lo que importa es lo que piensa y genera para Venezuela. ¿Qué se ha hecho? El encaje legal. Se controló la liquidez, se fue frenando la hiperinflación, pero en estos momentos tenemos una banca altísimamente comprometida. ¿A qué nos lleva esta reformulación del modelo económico venezolano? Y era donde quería caer y donde confluimos siempre. La empresa privada porque pertenece a capitales privados, pero es pública porque cotiza en bolsa, se financia a través del mercado de valores, no a través de la banca. Entonces el Ejecutivo Nacional, con estas medidas que está tomando el presidente, emisión de papeles, en este caso instrumentos de deuda, papeles comerciales, obligaciones, papeles comerciales por su duración que son 360 días, es decir, un año, u obligaciones que en promedio en Venezuela duran 3 años. Este sería el camino para canalizar directamente desde el ahorro a la inversión productiva, a la economía productiva. Ya no tienes que cerrar a la banca, deja que esos capitales vayan al mercado y financien directamente. ¿Dónde quedaron los títulos de estabilización macroeconómica? ¿Cuál sería el rol del Estado? Porque de alguna manera hay que vigilar, supervisar. Obviamente, tenemos... Porque se cometen abusos y excesos. Los mercados financieros están altísimamente regulados en cualquier parte del mundo. La administración actual de la Superintendencia Nacional de Valores puede pasar a la historia, y lo está haciendo en Venezuela, como una de las que ha sacado mayor cantidad de normas, adaptándola al decreto con rango, valor y fuerza de ley de Mercado de Valores del 2015. Regresa la bolsa agrícola, el pagaré bursátil como un nuevo instrumento, las normas de emisión y oferta públicas todas en una sola norma, la nueva norma contra la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y armas de proliferación de destrucción masiva. Y esta quinta emisión de títulos valores en divisas que tenía más de un año aprobado el convenio cambiario número 1. 5 normas en menos de un año. Esto es importantísimo porque el mercado de capitales, como se denominaba anteriormente, ahora mercado de valores en Venezuela, tiene normas desde 1979, cuando salió la primera ley de mercado de capitales. Entonces, ¿se han hecho cosas? Sí se han hecho cosas. ¿Van en la dirección correcta? Mire, decirlo sería muy temerario de mi parte, de que van en la dirección correcta porque todavía hay muchas distorsiones. Pero si observamos que hay... Si toman el camino o toman el mercado de valores como una palanca que aparentemente por fin lo están haciendo, es el primer gobierno en muchísimos años que habla abiertamente del mercado de valores, quizás no les guste, pero les tocó, sí puede ser el camino correcto, pero hay que seguir atando cabos. Tiene que ser una política estructurada. Esto no es pañitos de agua caliente. O sea, no es que yo le decía a los empresarios, mira, bueno, vamos a partir la economía en 2. Yo me quedo con una parte a través del petro, que ya creé el ecosistema, en diciembre probé la demanda, porque la oferta, ¿quién las hace? Yo mismo como el Ejecutivo Nacional. Y aquí se puede debatir y pueden surgir miles de teorías, como la de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas, que es muy interesante, es respetable,
de que el petro no es un criptoactivo, sino que es un instrumento de deuda. Para otros, como es mi persona, solo ha funcionado como un instrumento de pago. Para otros estudiosos y expertos, yo los llamaría, y por eso siempre me autodenomino aprendiz financiero, porque en finanzas y economía aprendemos todos los días, y se van a molestar varios teóricos económicos dogmáticos, porque el libro del profesor Dorbush de macroeconomía, ese es el dogma. No. La economía conductual juega un papel súper importante, y desde el 2002 hay premios Nobel que no son economistas de economía. Quiero que sigamos profundizando en las medidas que se han tomado y en las que faltan por tomarse. Sí. Es evidente que la flexibilización de los controles en general y la promoción de la inversión privada está dando resultados. Y para cerrar, importante el rol del Estado a través del marco jurídico. Fundamental. Normar más no controlar. No ha habido desarrollo exitoso en el mundo donde el Estado no haya tenido una participación fundamental. Sin controlar, regulando. Sí. Supervisando, evaluando. Exactamente. Seguimos después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hablábamos, José Ignacio, de las cosas buenas que está haciendo el gobierno en la idea de la reactivación económica. ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué le falta por hacer? Mire, el tema este desorden monetario que estamos viendo, donde confluyen el petro, el bolívar y el dólar, eso hay que organizarlo, sin duda alguna. Lo que está haciendo bien, está dándole reglas o marco jurídico o de alguna manera al empresario le está diciendo, tú eres un sujeto transformador dentro de mi modelo y dentro de tu país. Te estoy dando reglas del juego claras y el empresariado está acudiendo a ellas, de manera pública o de manera más solapada. Pero el empresario y el ejecutivo están entendiendo ambos que son sujetos políticos, obviamente como el Papa Francisco lo ha dicho, todos somos animales políticos, pero antes que políticos somos ciudadanos y somos venezolanos. Si el gobierno nacional fracasa en su política económica, fracasamos todos los venezolanos. Se dice incluso que ya hay una data dura de la cantidad de personas que están regresando a Venezuela, porque es muy difícil quedarse en Venezuela o haberse quedado en Venezuela, pero también es bastante difícil irse. Eso no hay que dejarlo de ver. Y Venezuela es un territorio de oportunidades. Es un país de oportunidades, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, sin complejos. ¿Qué le falta al Ejecutivo Nacional? Señores, llamen a las personas que más o menos tienen conocimiento, experiencia. Llámenos a todos, que nos hemos puesto a la disposición. Si eres oposición o eres chavista, no importa, ya somos venezolanos. Y usted en los estudios de opinión lo debe medir. Las personas en este momento ya lo que quieren es que se solvente su problema económico. Claro. Cómo se levanta en la mañana y se desayuna una empanada, que ahorita vamos a ver un ejemplo de la empanada. Ya no le importa. ¿Qué me tienes allí? ¿Qué data me tienes? Me cortó con el tema político, pero es más interesante la numérica. La capitalización de mercado. Y hablemos un poco del mercado de valores. El mercado de valores es el mecanismo más democrático que existe en cualquier sociedad, en cualquier economía, en cualquier país. Porque cualquier persona puede acceder. Cuando estábamos en los negros antes de ingresar al programa... Cualquier persona puede ser accionista de una empresa. Accionista, inversor. En Venezuela con 19 bolívares, doctor, en el momento que estamos hablando. La rentabilidad dependerá de cómo se revaloriza su precio y los dividendos que pague. O sea, son dos vías de rentabilidad. Pero fíjese que interesante, con lo preparado y lo conocedor que es usted, lo primero que preguntó es rentabilidad. Pero también hay un riesgo. ¿Y cuál es el riesgo? Que yo compre esa acción hoy y en 2 días que se perfecciona, yo la tenga que vender porque soy muy cortoplacista. Eso es algo que está en nuestra psiquis en Venezuela, cortoplacista, hacer negocios de ayer para hoy. No. Una economía y un país se construye con esto, visión de mediano y largo plazo, y eso es lo que hace. Claro, y los mercados de capitales y los mercados de valores, ¿con qué se construyen? ¿Con confianza? ¿O es que las compañías, el valor de mercado siempre dispara el valor según libros? Porque el mercado es el que gana. Si algo ha aprendido el Ejecutivo Nacional y hemos aprendido todos los venezolanos, nadie le gana al mercado. Entonces, pero el mercado hay que controlarlo. Vigilarlo. Como hizo el presidente Obama en Estados Unidos. Eso en todas
Claro, parte, porque todos las los finanzas se países. prestan para ser muy creativas. Algo muy importante, la capitalización de mercado en Venezuela, es decir, la cantidad de acciones en circulación por su precio, equivale a 1.34 mil millones de dólares. Ese dato quizás muchas personas no lo conocen y muchos dirán, oye Guarino, pero eso es marginal en un petroestado. No, es que ya no somos un petroestado, somos un país con petróleo, ya no petrolero. Son cosas distintas. El modelo rentista petrolero se rompió y es por eso que el Ejecutivo le está dando herramientas al empresariado. Genérate y procúrate tus divisas. Yo ya no puedo. Y es válido. Porque por muchos años el modelo en Venezuela fue la repartición de la renta. De forma clientelar, vamos a hablarlo descarnadamente. Claro. En los últimos 100 años. Eso no es nada nuevo. Pero ¿qué significa que el mercado, que la capitalización de mercado sea de 1.34 mil millones de dólares y solo cotizan 25 empresas, doctor Schemmel? Y el potencial es que Venezuela pueda llegar a tener en su bolsa de valores de Caracas 250 empresas cotizando. Hay un dato que es lapidario. Somos 24, 27 o 30 millones, depende de quién mire la data y según su parcialidad, porque ahora por parcialidad política vemos la data demográfica. Pero sea cual sea la data, somos alrededor de 62 mil inversores activos en Venezuela. ¿Cómo es posible si con 20 bolívares podemos ser inversores? ¿Qué hacer, entonces? Cultura bursátil, cultura financiera, bursatilización ¿Quién se del encarga de país. eso? De Todos promover en esa conjunto. cultura. El Ejecutivo Nacional debe permitirnos acudir a las escuelas públicas y privadas a hablarle a los niños de esto, ir a las universidades, ir a los gremios, ir a los ministerios y que se den debates públicos hablando de esto sin prejuicios. Hablar del capitalismo en las escuelas. Pero Eso es que lo esto no es estás planteando. capitalismo. Te pregunto. No, yo no lo veo como capitalismo. Yo se la pongo al revés, como la socialización del capital. Okay. ¿No queda más bonito? Porque ya tenemos que desmontarnos el capitalismo y el socialismo. Sí, en Davos se habló de que el capitalismo debe refundarse. ¿En pero qué términos debería refundarse el capitalismo? en el término de que ya no podemos hablar de gasto social, sino de inversión social, pero bien dirigida a educación de calidad, salud de calidad, alimentación de calidad. Eso exige un Estado fuerte. Por supuesto, exige institucionalidad. Incluso exige de un poder popular. Y cuando hablo de Sí. poder popular me refiero a la participación de la Y gente, la participación, de los ciudadanos. pero que todos entendamos, ya basta de eso de la denominación pueblo ciudadano a pie. No, todos somos ciudadanos y tenemos que empoderarnos. ¿Y cómo nos empoderamos? El mercado de valores es una. ¿Por qué tenemos las empresas siderúrgicas como las tenemos? Las empresas nacionalizadas, ¿por qué no regresarlas al mercado de valores? Se le puede poner un condicionante. Se convertirían en empresas mixtas, ¿no? Se convertirían en empresas públicas de verdad, con control social, con buenas prácticas de gobierno corporativo. Eso lo hizo China. Tanto que nos gusta China, es nuestro aliado. Volteamos y lo miramos, lo criticamos otro. Pero ese es el modelo. Pero para que se dé el milagro chino en Venezuela, tiene que crecer Venezuela por 15 años, por lo menos al 5% interanual. ¿Y cómo hacemos para que crezca? Tiene que haber un aparato productivo Y trabajando. En el contexto de un bloqueo económico Sí. y financiero, ¿cómo Es que nosotros, el bloqueo gestiona eso? económico y financiero, nosotros hemos hablado y lo hemos propuesto en varias ocasiones. El Ejecutivo, cuando tú tienes este caldo de cultivo, tú tienes que negociar. Claro. Entonces puedes echar para atrás y decir, yo soy fuerte, yo me quedo aquí porque tengo a mis amigos que me están acompañando. Tienes que buscar aliados. Claro, los tienes. La empresa privada puede ser un aliado fundamental. Sí, es un aliado clave, es un agente transformador. Tú no te puedes quedar como un patotero. Yo tengo a mis amigos chinos, rusos y turcos detrás de mí. No. Los Estados Unidos son una potencia y son un poder. Y hay que negociar con ellos. Y se ha demostrado históricamente que los Estados Unidos negocia. Y los bloqueos y las sanciones en Venezuela hay que negociarlas. ¿En qué términos negociar? Ofreciéndole oportunidades de negocios.
Es que las tienen. Chevron está aumentando su producción petrolera en Venezuela. Cuando Trump está diciendo que va a castigar aún más duro a Venezuela. Y lo peor del caso es que no castiga al gobierno. Si castigara al gobierno, bueno, chévere. Pero nos castiga a los venezolanos. Entonces, ¿estamos nosotros de acuerdo y en capacidad de seguir recibiendo ese apretón? Eso es importante. El mercado de valores puede contribuir de alguna manera a debilitar el cerco financiero. Es que es clave. Es y aquí, clave. de hecho, Hotwell City trazó la riqueza en los 53 países más ricos del mundo. Y resulta que los países más ricos del mundo, no capitalistas, ricos, con dinero, porque todos vivimos con dinero. Saquémonos ese cassette que ser rico es malo. Porque hay que generar riqueza. El empresario genera riqueza porque se vive con plata. Sea petro, sea dólares, sea bolívares, pero se vive con plata. Sin plata no se vive. Sin plata no se alimenta el socialismo y lo dijo Margaret Thatcher. Y no se equivocó la señora. Entonces, el país más rico del mundo es Suiza. Y es el país que tiene el PIB per cápita más grande, pero el mercado de valores más desarrollado del mundo. Entonces, ¿qué nos falta en Venezuela? ¿Qué nos ha faltado en Venezuela? En el año 2019, y aquí está la lámina, alcanzamos un nivel récord en monto negociado, después de 22 años en la Bolsa de Valores de Caracas. De hecho, en el 2019, siendo un año tan complicado, se negociaron más 3 millones adicionales de dólares en comparación con el 2018. En Venezuela también tenemos el sentido de las perspectivas, tenemos que ubicarlo y enmarcarlo. Mucha gente dice 3 millones de dólares, yo los invito a que los produzcan. Porque 3 millones de dólares cambiados a bolívares, hechos en la Bolsa de Valores de Caracas, es un grandísimo logro. Producto de 30 casas de bolsa. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas es que el mercado, si seguimos educando, si seguimos con apertura, si el Ejecutivo Nacional sigue dando las reglas del juego claras para el mercado de valores, seguirá existiendo un crecimiento. Habrá más en el empresas como Ron Santa Teresa. Claro, en el 2019 se aprobaron más de 70 ofertas públicas entre obligaciones, papeles comerciales y acciones. Y hay muchos empresarios volteando su mirada a la bolsa por primera vez en la historia republicana de Venezuela. Te quiero preguntar sobre el modelo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la economía venezolana? ¿Cuál es el modelo exitoso? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, Seguro. por favor. Claro. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. José Ignacio, todo esto que está ocurriendo en Venezuela, ¿qué nos está diciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el modelo? El modelo es el de una sociedad económicamente empoderada, donde cada día más el ciudadano participa en la economía. Dejó el ayayá yuyuyuy en la queja. ¿Participa de qué manera? ¿A través de la bolsa de valores? A través de la bolsa, a través de las criptomonedas. O sea, la gente se está empoderando de los conocimientos financieros y por eso cada vez hay mayores interacciones. Por ejemplo, en el año 2019, el 55% de esas 27 acciones que cotizan en la bolsa le ganaron a la devaluación y estuvieron bastante cerca. Con rendimientos por encima de la devaluación. Exactamente. Y con rendimientos bastante cercanos a la hiperinflación. Y esto es solo si lo comparamos con el índice bursátil Caracas, que es el índice de referencia en Venezuela, que son las 13 principales acciones. Pero yo me voy, para ir viéndole el queso a la tostada, al poder de paridad de compra de la empanada. Por ejemplo, si una persona el 2 de enero del 2019 con 5.000 bolívares podía tomar 3 decisiones. Comprarse 10 empanadas, comprar 6.40 dólares o comprar 42 acciones, voy a nombrar la compañía a términos académicos, envases venezolanos. Al 3 de febrero, el que compró los 6.40 dólares, el que se comió las empanadas se las comió. Sí. Esa fue una decisión. El que compró los 6.40 dólares tenía 480.646 bolívares. Un rendimiento en bolívares del 9.500%. Pero podía comprar 8 empanadas, es decir, se descapitalizó. ¿Por qué? Porque la hiperinflación superó al tipo de cambio. Es decir,
el tipo de cambio perdió poder adquisitivo en Venezuela. ¿Hay o no hay inflación en bolívares? Lo dejamos para otro programa. Pero el tema es, si la hay o no teóricamente, se lo dejamos a los expertos. Pero sí se sintió en el bolsillo del venezolano, y el venezolano lo que le gusta es sentir y saber. El que compró las 42 acciones en bases venezolanos tenía 756.000 bolívares, más 15.000%, y se podía comprar 12 empanadas, un 26% en empanada. Es decir, el que compró esas acciones en bases venezolanos se protegió contra inflación y contra devaluación. Y otro ejemplo súper interesante, una bebida carbonatada negra que aquí se va a ver, el 1 de enero del 2019 de 2 litros costaba 1.293 bolívares, 1.77 dólares. En ese momento podías comprar 10 acciones en la Bolsa de Valores de Caracas en 1.250 bolívares, porque la Bolsa de Valores de Caracas se democratizó. Ahora cualquiera puede comprar acciones de la bolsa. Ya no nada más son 23 accionistas y el puesto y todas esas cosas que se montaron en esos falsos paradigmas venezolanos. Al 3 de febrero, esa persona que compró las acciones en bolsa y no compró la bebida carbonatada, tenía el precio era de 217.240,80. 2 dólares. Es decir, que hasta en dólares esa bebida carbonatada subió de precio en Venezuela. ¿Tú me estás queriendo decir que incluso si yo si tengo unos montos pequeños, sí, puedo participar, puedo convertirme en accionista de una empresa? Con 19 bolívares. Con 19 bolívares yo puedo ser 19 accionista. bolívares soberanos usted va a cualquiera de las 30 casas de bolsa. Porque usted dijo que yo dirijo una casa de bolsa orgullosamente, entre las 9 primeras casas de bolsa del país. Pero yo no puedo ser tan mezquino y no decir que hay 29 casas de bolsa más. Somos 30. Y ojalá cada día seamos más. Porque si todos los corredores de bolsa y los asesores y los emisores y las calificadoras de riesgo, el organismo supervisor, la SUNAVAL, entendemos que si este mercado crece, crece Venezuela. Y si crece Venezuela, crece el mercado y crecemos nosotros, es decir, un solo país, un solo mercado, esto va para adelante. Yo te escucho hablar de socialización del capital, ¿sí? Socialización del capitalismo, Sí. Refundación del capitalismo, Sí. Democratización del capital. ¿Qué me estás queriendo decir? Porque son términos, digamos, nuevos, emergentes. Disruptivos, como es Venezuela. La economía venezolana ¿Cuál es el única. capitalismo que viene? Es que no creo que sea un capitalismo, porque ¿qué pasa? O vamos a una sociedad, una economía postcapitalista. Postcapitalistas donde cada quien busca tener las mejores condiciones de vida posibles, procurándoselas por sí mismo. Con un Estado fuerte. Con un Estado que regula, vigila el comportamiento del mercado. Más no lo controla. No lo controla ni lo anula. Deja pasar, deja ver, y cuando algo está mal, porque es imposible. Aplica la norma. Es que el Estado empresario fracasó, y el ejemplo es Venezuela. Tenemos que decirlo de forma descarnada. Pero el Estado que vigila, que supervisa. Es otra cosa. No es el empresario, es el que se consolidó. Ese rol del Estado se consolidó. Hay una vuelta al Estado, a la política, a la ideología. Y tenemos que volver a la institucionalización. Por ejemplo, donde un alumno respete a su maestro, o a su profesor, o a su facilitador. Eso no lo estamos viendo en las universidades. Donde los hijos respeten a los padres. Dirán, ya va, pero este se me fue a... Este vio cívica y familiar en el colegio. Sí, ya yo tengo 37 años. Pero es que si no volvemos a los valores, no vamos a poder hacer economía. ¿Y por qué? Porque la economía es una ciencia social que depende del comportamiento humano. Lo que está haciendo Bellutini, Vollmer, el manifiesto que publicaron, sí, se autodenominan optimistas anónimos. Los Avengers del optimismo Vengadores. En Venezuela. 2 personas a las que admiro. ¿Qué nos dice eso de la burguesía nacional? Una burguesía que es con razón fue señalada durante mucho tiempo como parásita. Sí. Bueno, pero es que si hablamos de... ¿Qué está pasando con la...? Está emergiendo una nueva burguesía. Bueno, está la boliburguesía. No podemos decir que no, porque emergió y está, y en general. Y es activa. Y es activa. Y son las que se ven con los mejores negocios y los mejores provechos. Y la mayoría está invirtiendo aquí en el país. Por supuesto, porque no pueden invertir afuera también. Claro. Hay que decirlo. Aquí estamos para desnudar la realidad. El tema está en que Venezuela siempre ha sido una sociedad de castas.
Y por eso yo hablo de la socialización del capital. Si no hubiese pasado, si no hubiésemos vivido esta historia, personas como yo no hubiésemos llegado a ser corredores públicos de títulos valores, porque eso estaba reservado para un pequeño grupo. Ahora somos muchos. Gracias a la revolución. Bueno, no lo voy a decir así porque van a decir directamente que yo pertenezco a la revolución. Estás enchufado. Exactamente, y no lo estoy. En un mercado donde hablan que es altamente capitalista. ¿Qué nos estás diciendo lo de las iniciativas de Vollmer y Velutina? Que precisamente ya en Venezuela... Está emergiendo una burguesía responsable. Que está emergiendo un productiva. empresariado. De Ya verdad, basta. un empresariado de verdad. Ya Claro. basta de que pongamos etiquetas Que puede en ser un Venezuela. aliado en un proceso de cambio. Lo está haciendo. De cambio social. Lo está haciendo. O la transformación que hace Ron Santa Teresa allá, en el Consejo y en Revenga, en toda su área de influencia, eso no lo ven. Sí. El compromiso social. Que hasta el de estas presidente empresas. Chávez salió en el 2004 diciendo, no, que decían que el señor Vollmer me iba a tumbar, no sé qué más. No, a mí me acaban de presentar el proyecto Alcatraz y es un proyecto transformador. Cuando uno le da una segunda oportunidad a las personas, y a mí se me salieron las lágrimas escuchando a los Alcatraces, ese señor le ha transformado la vida mucho. Sea por interés comercial, sea por interés de casta, sea porque es un mantuano, un blanco de orilla. Aquí podemos hablar de todo eso que nos dieron en historia. Pero al final del día, en Venezuela tenemos que derrotar esas etiquetas y esas trampas mentales. Aquí lo que vemos es venezolano. Ni boliburgueses, ni mantuano, eso no importa. Lo que importa es generar país, generar riqueza, donde la pobreza en Venezuela se erradique, donde esta desigualdad que estamos viviendo en Venezuela, porque no hay que negarla, se reduzca. Porque si no, no tiene sentido estos 20 años, ni los otros 100, ni los 200 que vendrán, ni la diatriba política, ni el discurso político. No, 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 no. Vamos a trabajar por Venezuela, doctor. Necesitamos ya terminar. Una medida que debe tomarse. El que tú Ejecutivo sugieras. Nacional. Una medida fundamental. Fortalecer el mercado de valores, y lo digo con profunda responsabilidad, y el ejemplo es la empresa que acaba de salir con una nueva emisión después de más de 12 años. Bueno, José Ignacio, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a usted por su invitación y por su concepto, lo valoro mucho, usted es un gran entrevistador. Nos veremos muy pronto de nuevo. Esperemos que no pasen 2 años. Ok. Y ahora el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El Monitor País Interlaces, correspondiente al pasado mes de enero, señala que 56% de los venezolanos opina que la principal causa de los problemas económicos del país son las políticas económicas del gobierno, mientras 41% considera que son las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. Sin embargo, 79% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 82% considera que las sanciones económicas afectan más a todos los venezolanos, mientras que apenas 17% opina que afectan más a los funcionarios del gobierno. 81% de los venezolanos está en desacuerdo con que haya una intervención militar internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder, mientras que 19% está de acuerdo. 64% de los venezolanos tiene una opinión desfavorable del gobierno de los Estados Unidos, mientras que 24% tiene una opinión favorable y 12% no tiene opinión. El gobierno de Estados Unidos solicitó al Congreso $205 millones para promover un cambio de gobierno en Venezuela,
dijo el Departamento de Estado en el proyecto de presupuesto divulgado este pasado 10 de febrero. La situación de pobreza en España se ubica entre las peores de la Unión Europea, dijo el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Upston. Entre las cifras que divulgó resalta que entre el año 2007 y el 2017 los ingresos del 1% más rico crecieron un 24%. Mientras que para el 90% restante de los españoles subieron menos de un 2%. En el 2018, el 26% de la población en España y el 29.5% de los niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5.4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 14% es más del doble de la que presenta la media de la Unión Europea y ha sobrepasado el 30% entre los menores de 25 años. Según el último estudio de la encuestadora chilena Caden, apenas 10% de los chilenos aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, quien aún no cumple los 2 años de gobierno. El estudio revela que su gabinete cuenta con 80% de rechazo. La institución con mayor rechazo es el Congreso, con solo 11% de aprobación. Otro estudio más reciente de Caden, publicado en enero pasado, confirma que 72% de los chilenos aprobaría una nueva constitución. Sobre los temas de una nueva Carta Magna, 92% pide que se garanticen los derechos sociales. 74% exige que se reconozca como fundamental el derecho de propiedad. 71% opta por volver al voto obligatorio y 68% se inclina por un sistema político donde el poder esté más compartido entre el presidente y el Parlamento. Para ser realmente grande hay que estar con la gente y no por encima de ella. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.